¿Has sentido alguna vez que, a pesar de tus esfuerzos, algo dentro de ti sigue acusándote, recordándote tus errores, tus fracasos, tus caídas pasadas? Tal vez crees que Dios te observa con desaprobación, que tu vida está marcada por la condenación. Pero Pablo te dice algo que cambia todo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No es teoría. No es idealismo. No es un simple mensaje motivacional. Esto es una declaración de libertad absoluta, y está dirigida a ti. Cuando Pablo habla de ninguna condenación, no ignora tu pecado, ni tus errores, ni la realidad de tus caídas. Al contrario, reconoce tu humanidad. El pecado sigue allí, la carne sigue luchando, como en Romanos 7. Pero Dios ha entrado en tu historia y ha hecho algo que tú, por ti mismo, no puedes lograr. Te ha justificado completamente, te ha trasladado a una nueva esfera espiritual donde la condena no tiene autoridad sobre ti. John Stott comenta que esta es la esencia del Evangelio, no solo ser perdonado, sino ser posicionado en una nueva realidad en Cristo, donde tu identidad ha cambiado radicalmente. Piensa por un momento en un prisionero que ha estado encadenado toda su vida. Cada puerta que se abre, cada regla que sigue, parece insuficiente, siempre queda atrapado en su prisión. Ahora imagina que alguien viene y rompe todas las cadenas, abre la puerta y dice, ya no eres prisionero. Esa es la imagen que Pablo te está dando. Esa es la diferencia entre culpa y condenación. Puedes sentir culpa, puedes recordar tus errores, pero la condenación no tiene derecho a sujetarte más. Martin Lloyd-Jones lo describe como el cambio de la ley del pecado a la ley del espíritu, donde el poder de juicio ha sido quitado de tu vida. Y no estamos hablando solo de emociones, sino de realidad espiritual. Juan 5:24 lo confirma, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjate, no dice que la condena es ignorada o ignorante, sino que ha sido removida porque tú has pasado a la vida verdadera. Este cambio no depende de tu perfección, sino de tu posición en Cristo. Quizá todavía luchas con la voz de la conciencia, con los recuerdos de tus errores. Esa voz existe, pero no es Dios hablando de condenación, es la memoria del pasado y la acusación del enemigo intentando manipularte. Lutero decía que el diablo es experto en recordar a los creyentes lo que Dios ha olvidado, porque Dios olvida el pecado cuando lo confiesas y lo entregas. Mientras tanto, tú puedes sentirte prisionero, pero la Escritura te recuerda, no estás bajo condena. Ahora, mira la implicación práctica, tu identidad ha cambiado. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que todo aquello que definía tu condena antes, culpa, miedo, inseguridad, vergüenza, ha sido transformado por tu nueva posición espiritual. Tu pasado no define tu futuro. Tu error no define tu esencia. Tu fracaso no define tu identidad. Piensa en tu vida diaria. Cada vez que te miras al espejo y ves tus debilidades, recuerda que no estás siendo juzgado por eso. Tu posición en Cristo significa que la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. No es que la lucha haya desaparecido, todavía existe la carne, los hábitos, los impulsos. Pero la condenación ya no tiene autoridad sobre ti. Esa es una realidad transformadora. Tu corazón puede descansar aunque tu carne siga luchando. Agustín lo expresaba con palabras poderosas, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Si has sido justificado, no hay acusación que pueda prevalecer. Este es el mensaje que te alcanza directamente a ti, no necesitas vivir bajo miedo, ansiedad espiritual, ni culpas que el mundo o tu pasado te imponen. Estás llamado a caminar como alguien liberado, alguien que ya no está encadenado por la condenación. Y esta libertad no es abstracta, es práctica. Cada decisión que tomes, cada palabra que digas, cada acción que realices, puede ser sostenida por esta realidad. No hay condenación sobre ti. John Calvin comenta que esta certeza es la base de la obediencia alegre. Cuando entiendes que ya no eres condenado, puedes elegir bien no por miedo, sino por gratitud y amor. Tu servicio a Dios deja de ser carga, se convierte en expresión de libertad. Finalmente, querido oyente, siente esto profundamente. Esta es una invitación directa a descansar en Cristo. No para vivir en comodidad,
sino para vivir con valentía. No para ignorar el pecado, sino para saber que aunque tropieces, ya no estás definido por tu caída. Cada pensamiento acusador, cada recuerdo doloroso, cada miedo de juicio, puede ser entregado a aquel que ha pagado la pena completa. Ahora escucha mi llamado. Si alguna vez has sentido que tu vida está marcada por culpa o condena, permite que la verdad de Romanos 8:1 llegue a tu corazón. Reconoce que no estás condenado, que tu identidad no está en tus errores, que tu libertad ya ha sido ganada en Cristo. Haz silencio ante tu acusador y declara: estoy en Cristo, libre de condenación, y mi vida pertenece a Dios. No lo dejes solo en palabras. Deja que esa declaración transforme tu manera de pensar, de sentir y de vivir desde hoy. Has experimentado la lucha interna entre lo que sabes que está bien y lo que tus hábitos o impulsos te empujan a hacer. Esa lucha no es casual ni un fallo tuyo. Pablo explica que ya no estás solo en esa batalla, porque hay una fuerza que actúa dentro de ti, la ley del Espíritu de vida. Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto significa que ya no tienes que depender únicamente de tu fuerza de voluntad, porque el Espíritu que vive en ti trabaja activamente para liberarte. Piensa por un momento en cómo un río puede desgastar una roca. No es la roca la que se mueve sola, es el flujo constante del agua el que, con paciencia y fuerza, transforma lo imposible. Así actúa el Espíritu en tu interior, día tras día, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión, transformando lo que parecía inmutable. John Stott decía que la obra del Espíritu no es instantánea, pero es segura y constante. Lo que tú no puedes cambiar con disciplina, el Espíritu lo va moldeando desde dentro. Ahora observa la conexión con la vida práctica. La carne, como Pablo la llama, sigue presente. A veces quieres hacer lo correcto, pero la tentación, el hábito o la debilidad humana te arrastran. Esto no significa que hayas fracasado, significa que estás viviendo la realidad de la vida espiritual. Jesús mismo lo señaló en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La clave está en no depender de la carne, sino de la acción constante del espíritu. Douglas Moo explica que esta ley del espíritu no solo actúa para controlar la carne, sino que redefine tu identidad y tu relación con Dios. Ya no eres un ser indefenso, sino alguien que ha sido trasladado a un dominio donde el pecado no tiene la última palabra. Cada vez que sientes impulso hacia lo incorrecto y eliges obedecer a Dios, no es tu mérito, es el Espíritu obrando en ti, alineando tu voluntad con la de Dios. Esto debe cambiar tu perspectiva, no eres un esclavo impotente, eres un hijo empoderado. Considera también la interconexión con Gálatas 5:16, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida espiritual no es ausencia de lucha, sino una lucha con recursos divinos. La gracia de Dios no te da solo el perdón, sino también la capacidad de vivir en libertad. Cada pequeño acto de obediencia, cada renuncia al pecado, es evidencia de que la ley del Espíritu está obrando en ti, aunque aún veas la carne resistiéndose. Ahora, hagamos un paralelo que te puede ayudar a entenderlo emocionalmente. Imagina que estás aprendiendo a nadar contra una corriente fuerte. Al principio, cada brazada parece inútil. Te cansas, dudas, quieres rendirte. Pero hay un instructor que te guía, ajusta tus movimientos y te impulsa. Esa guía constante representa la obra del Espíritu. Aunque tú luches, Él no te abandona, te fortalece y te mueve hacia libertad. Martin Lloyd-Jones enfatizaba que la lucha no es señal de fracaso, sino evidencia de que el espíritu está activo. Si no hubiera oposición interna, no habría crecimiento real. Cada vez que eliges confiar en Dios en medio de la tentación, estás experimentando la victoria progresiva que la ley del espíritu ofrece. Ahora reflexiona sobre esto. Tu identidad en Cristo no se basa en la perfección inmediata, sino en la realidad de que ya no estás bajo condenación y el espíritu te capacita para avanzar. Esto transforma tu manera de orar, de pensar y de vivir. Ya no oras solo para pedir perdón, sino para alinear tu mente y tu corazón con la obra de Dios dentro de ti. Cada día se convierte en una oportunidad para experimentar esta liberación práctica. Y aquí está el desafío para ti, querido oyente. Abre tu corazón y permite que esta verdad cambie tu percepción de ti mismo. No luches más solo con fuerza de voluntad.
Deja que el Espíritu te guíe en tus decisiones, te sostenga en tus debilidades y transforme tu interior. La ley del Espíritu no promete que la carne desaparezca mañana, pero sí promete que el dominio del pecado se está debilitando en tu vida. Por último, recuerda lo que N.T. Wright afirma: el cristiano no es alguien que sigue reglas mejor que otros, es alguien cuyo corazón ha sido realineado por el Espíritu, y eso cambia la esencia de su vida. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión que eliges en alineación con Dios, es un acto de libertad. No eres un espectador pasivo, eres un participante activo en la transformación de tu propia vida, apoyado por la fuerza del Espíritu Santo. Hoy, deja que esta verdad penetre en tu mente y en tu corazón. Ya no estás definido por tus errores ni por tus fracasos, sino por la presencia del Espíritu que habita en ti. Cada vez que eliges la justicia, aunque sea pequeña, estás caminando en la libertad que Cristo ganó para ti. Y esto es solo el comienzo de una vida que se experimenta desde la identidad verdadera en Él. Has llegado hasta aquí, y quizá te estés preguntando: está bien, entiendo que no hay condenación, que la ley del Espíritu está en mí, pero ¿cómo se nota eso en la vida real? ¿Cómo puedo ver la libertad en acción? La respuesta de Pablo en Romanos 8 es clara. La evidencia de vivir en el Espíritu no es solo sentir paz, se manifiesta en tu vida diaria, en tus elecciones, en tu manera de interactuar contigo mismo, con los demás y con Dios. Romanos 8, 5, 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Este versículo te habla directamente a ti. Cada vez que eliges pensar y actuar según la guía del Espíritu, aunque tu carne siga empujando hacia el pecado, estás produciendo vida y paz, no culpa ni angustia. Es un cambio de enfoque radical. Tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio donde la libertad empieza a ser tangible. John Stott explica que vivir en el Espíritu no significa ausencia de conflicto, sino un conflicto transformado. Antes, tus decisiones estaban dominadas por el temor, la inseguridad o la fuerza del hábito. Ahora, incluso cuando sientes la tentación, hay una nueva dimensión que influye en ti. El Espíritu te permite decidir, resistir, actuar conforme a Dios. Esto cambia la esencia de tu libertad. Ya no es solo hacer lo que quiero, sino poder hacer lo que realmente necesitas para vivir en plenitud. Piensa en un huerto. La semilla caída en tierra fértil crece, florece y da fruto. La semilla no lucha, no se frustra, simplemente cumple su diseño. Así actúa el Espíritu en tu vida. Cada acto de obediencia, cada palabra de amor, cada pensamiento centrado en Dios es fruto de esta vida en el Espíritu. Es la evidencia de que tu identidad ya no está ligada a la condena, sino a la libertad que Cristo ganó. Como dice Gálatas 5, 22-23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada uno de estos aspectos es un reflejo de que la ley del pecado pierde terreno en tu interior. Ahora, querido oyente, observa algo crucial: esta libertad no es pasiva. No es un estado de comodidad donde todo es fácil. Es activa, poderosa y transformadora. Pablo dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Esto significa que el Espíritu te da poder sobre tus impulsos, capacidad para hacer morir lo que te esclaviza, y vivir de una manera que antes parecía imposible. La libertad cristiana es práctica y real, no un concepto abstracto. Douglas Moo señala que la libertad del Espíritu se experimenta en el día a día, en las decisiones pequeñas y constantes: resistir la crítica, elegir perdonar, mostrar paciencia, actuar con integridad aun cuando nadie ve. Cada vez que eliges obedecer al Espíritu en lugar de ceder a la carne, tu vida da testimonio de la obra divina que opera en ti. Esto crea una coherencia espiritual, un alineamiento entre tu corazón, tu mente y tus acciones. Imagina por un momento que tu vida es un edificio antiguo, lleno de grietas y humedad. La ley del pecado actúa como filtración constante, debilitando la estructura. El Espíritu actúa como un sistema interno de reparación que refuerza los cimientos, sella las grietas y fortalece lo débil. No todas las imperfecciones desaparecen de inmediato, pero hay un cambio tangible y progresivo que transforma el edificio desde dentro hacia afuera.
Dietrich Bonhoeffer enfatizaba que la fe verdadera no se mide por la ausencia de caída, sino por la respuesta del creyente al poder del Espíritu. Cada vez que reconoces la tentación y eliges actuar según la guía de Dios, estás cultivando vida, paz y fruto. Esto es vital. La evidencia del Espíritu no es solo emocional, sino visible en tus actos. Tus relaciones, tus decisiones, tus prioridades, tu manera de enfrentar dificultades, todo comienza a reflejar esta libertad. También es importante que veas la relación entre la libertad y la responsabilidad. N.T. Wright señala que la libertad cristiana no significa licencia para hacer lo que quieras, significa capacidad para vivir conforme a la voluntad de Dios, lo que transforma tu corazón y tu conducta. Cuando la ley del Espíritu guía tu mente y tu voluntad, comienzas a tomar decisiones que antes parecían imposibles de mantener, y esa consistencia se vuelve testimonio vivo de que Dios obra en ti. Ahora te invito a reflexionar, cada vez que eliges amar cuando podrías odiar, perdonar cuando podrías resentir, actuar con paciencia cuando podrías explotar, estás viendo la ley del Espíritu operando. Es la evidencia concreta de que no estás bajo condenación, que tu identidad ha cambiado y que la libertad que Dios te da no es abstracta, sino palpable en tu día a día. Finalmente, querido amigo, entiende esto. La vida en el Espíritu no es una lucha de fuerza propia, sino una colaboración con Dios. Tú no eres el héroe de esta historia, Él lo es. Tu papel es permitir que el Espíritu guíe, moldee y produzca fruto. Y cada paso que das en obediencia, aunque pequeño, es un testimonio de la victoria que ya tienes en Cristo. Has llegado a un punto crucial, ya comprendes que no hay condenación sobre ti, que el Espíritu obra en tu interior y produce fruto, que la libertad en Cristo es real. Pero ahora surge la pregunta que muchos nunca se hacen. ¿Qué garantía tengo de que esta libertad es permanente? ¿Qué asegura que no volveré a sentirme atrapado, derrotado o desesperanzado? Pablo aborda esto con claridad, y su respuesta te toca directamente. El Espíritu es la garantía viva de todas las promesas de Dios. Romanos 8, 14 y 16 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjate, tu identidad no solo cambia tu presente, sino que transforma tu relación con Dios. No eres un sirviente temeroso, sino un hijo amado. Y como hijo, tienes acceso a todo lo que el Padre promete. John Stott comenta que esta es la esencia de la seguridad cristiana. No se basa en tus méritos, sino en la obra del Espíritu en tu vida. Piensa en esto con un ejemplo. Un contrato legal garantiza ciertos derechos y obligaciones entre dos partes. El Espíritu es como ese contrato espiritual, pero infinitamente más poderoso. No puede fallar, no puede ser revocado, no depende de tu desempeño. Cada promesa de Dios, vida eterna, perdón, paz, libertad, tiene como aval vivo al Espíritu Santo dentro de ti. Es el sello, la garantía, la prueba de que todo lo que Dios dice es seguro. Y aquí viene una enseñanza profunda. La esperanza cristiana no es un deseo pasivo ni una ilusión optimista. Romanos 8, 18 u 19 nos recuerda, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada dificultad, cada caída, cada momento de debilidad tiene un límite. Hay un horizonte seguro hacia el cual todo tu ser está siendo guiado por el Espíritu, la glorificación final en Cristo. N.T. Wright explica que esta esperanza no es solo futura, sino que transforma el presente, te permite vivir con confianza y valentía, aún en medio de la lucha. Ahora, querido oyente, observa cómo esto conecta con tu vida diaria. Cuando la ansiedad o la culpa te atacan, cuando las emociones parecen traicionarte, puedes recordar que el Espíritu que mora en ti es la prueba viva de que Dios cumple lo que promete. No tienes que esperar al cielo para experimentar seguridad. Cada día que eliges confiar en Él, tu vida se alinea con esa esperanza viva. Es como tener una luz que nunca se apaga dentro de ti, incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Dietrich Bonhoeffer enfatizaba que vivir en esta esperanza activa es resistir el miedo y la desesperación. Cada vez que permites que tus pensamientos se alineen con las promesas de Dios, estás participando en la obra del Espíritu, confirmando que tu libertad no es temporal, sino eterna. Esto cambia cómo enfrentas los problemas. Ya no temes a la condenación y a los fracasos,
porque el Espíritu te recuerda constantemente tu posición segura en Cristo. Considera también la relación entre espíritu y oración. Romanos 8, 26-27 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando no sabes qué pedir o cómo actuar, el Espíritu intercede por ti, alineando tu vida con la voluntad perfecta de Dios. Cada gemido de tu corazón es escuchado y guiado hacia la esperanza viva. Ahora piensa en un río que fluye hacia un océano. No importa cuán turbulento sea el agua en ciertas secciones, el curso está asegurado, y el océano espera al río al final de su recorrido. Así es tu vida con el Espíritu. Aunque los obstáculos y las dificultades aparezcan, tu destino final está garantizado. Cada paso que das en obediencia, cada elección que haces confiando en Dios, es un movimiento hacia esa glorificación segura. Finalmente, querido amigo, siente esto. La esperanza que el Espíritu genera en ti no solo es para tu consuelo, sino para transformarte en alguien que actúa desde la libertad y la seguridad. Cada decisión, cada pensamiento y cada acción se vuelve un testimonio de que no estás solo, que no estás condenado, que eres hijo de Dios, y que su promesa nunca falla. Esto cambia radicalmente cómo ves tu presente, cómo enfrentas tus luchas y cómo caminas hacia el futuro con valentía. Hoy, abre tu corazón a esta esperanza viva. No la ignores, no la minimices. Permite que transforme tu manera de pensar, de sentir y de actuar. Recuerda, no hay condenación, el Espíritu está contigo, y todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Llegamos a la parte final de este estudio, y quiero que sientas la magnitud de lo que acabas de escuchar. Has recorrido un camino profundo, desde la certeza de que no hay condenación, pasando por la obra del Espíritu que produce libertad y fruto en tu vida, hasta comprender la esperanza viva que sostiene tu presente y asegura tu futuro. Ahora es momento de integrar todo eso y ver cómo transforma cada aspecto de tu existencia diaria. Pablo, en Romanos 8, 12, 14, te recuerda, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a ella. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto significa que la vida en Cristo no es pasiva ni teológica solamente, es una experiencia real, donde cada decisión que tomas, cada pensamiento que eliges sostener y cada acción que decides emprender se ve moldeada por la presencia del Espíritu en ti. Imagina tu corazón como un jardín. Antes, las malas hierbas del pecado, la culpa, la autocompasión y la inseguridad crecían sin control. Pero ahora, con el Espíritu obrando, cada semilla de amor, paciencia, justicia y fe comienza a florecer. Dietrich Bonhoeffer decía que la verdadera libertad no es ausencia de restricciones, sino la capacidad de crecer según el diseño de Dios. Cada día, cada momento en que eliges vivir desde esa libertad, tu jardín interior refleja la obra de Dios. Y aquí hay algo que quiero que comprendas profundamente. La vida en el Espíritu no elimina la lucha, no suprime los errores, no cancela las dificultades. Lo que hace es transformarte mientras caminas. Cada caída que experimentas ya no es un motivo para condenarte, sino un punto de aprendizaje y un recordatorio de que dependes de Él. Como explica Martyn Lloyd-Jones, la victoria del creyente no se mide por la ausencia de tentación, sino por la respuesta que da con ayuda del Espíritu. Ahora, querido oyente, piensa en tu identidad. Romanos 8:9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Este versículo te confronta y te libera al mismo tiempo. No necesitas probarle nada a nadie. No necesitas luchar solo para demostrar tu valor. Tu identidad ya está establecida en Cristo, y la evidencia de esa identidad es la obra del Espíritu en ti, guiándote, fortaleciendo tu voluntad, produciendo fruto y sosteniéndote en esperanza. John Stott afirmaba que la libertad en Cristo es tanto un estado interno como un poder externo. Internamente, tu mente y corazón son transformados. Externamente, tus acciones empiezan a reflejar esa transformación. Cada acto de amor, cada gesto de paciencia, cada elección de justicia que haces se convierte en testimonio no solo para ti, sino para quienes te rodean.
N.T. Wright complementa esta idea: vivir en el Espíritu es ser un canal de la gracia de Dios en el mundo. Quiero que visualices esto: una persona que antes estaba encadenada por culpa, miedo y condenación, ahora camina con la conciencia tranquila, con decisión, con alegría incluso en medio de la lucha, porque la verdad de Romanos 8:1-11 se ha convertido en la base de su vida. Esta es la esperanza que tienes tú hoy. No estás definido por tu pasado, ni por tus errores, ni por tus limitaciones, estás definido por la obra de Dios en ti, y esa obra es invencible. Además, este estudio no sería completo sin recordarte algo que conecta todo lo que has aprendido. La vida en el Espíritu produce fruto constante, esperanza sólida y libertad permanente. Cuando Pablo dice que somos hijos de Dios, está enfatizando algo más que un título. Está diciendo que la autoridad y el amor del Padre actúan en ti, que ninguna fuerza puede separarte de esa relación, y que tu vida ahora tiene un propósito eterno. Y aquí viene el cierre con un llamado directo a tu corazón. Si alguna vez has sentido que la condena te sigue, que la culpa te oprime, que tus luchas son más grandes que tu fe, detente y escucha esta verdad. En Cristo eres libre, en Cristo eres hijo, en Cristo eres amado, y el Espíritu que mora en ti confirma todas estas promesas cada día. No permitas que los pensamientos de derrota te roben la libertad que ya tienes. Haz un acto consciente hoy, reconoce tu identidad, permite que el Espíritu guíe tu vida, y empieza a vivir desde la libertad y la esperanza que Dios ha establecido para ti. Antes de concluir, quiero invitarte humildemente a ser parte activa de esta comunidad. Si este estudio te ha hablado al corazón, dale like para que más personas puedan descubrir la verdad de Dios. Suscríbete al canal para no perderte los próximos estudios profundos de Romanos y otras escrituras. Activa la campanita para recibir notificaciones y acompañarnos en este viaje de transformación espiritual. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que ya no hay condenación en Cristo, comparte este video. Todo esto no es por mí, sino para que más corazones puedan encontrar libertad, esperanza y propósito en Dios. Recuerda, la grandeza de este mensaje no se mide por la duración del video, sino por cómo toca tu vida. Cada palabra que escuchaste es una invitación a vivir consciente de tu identidad en Cristo, a experimentar la libertad real que el Espíritu te da, y a caminar con esperanza viva hacia la gloria que nos espera. Hoy termina este estudio, pero que la obra del Espíritu recién comience en tu corazón. Que la verdad de Romanos 8:1-11 se haga carne en tu vida, y que puedas vivir plenamente en la libertad, fruto y esperanza que Dios te ofrece.